El día de hoy vamos a configurar nuestro inversor SRNE de las series HF y HFP para los modelos de 3K, 3.5K y 5 kilovatios. Dependiendo de la configuración que le realicemos a nuestro inversor, que en este caso va a ser con baterías de gel, se nos van a habilitar unas u otras opciones configurables en el equipo. Estas se van a ir dando dependiendo de la configuración que se le haga al mismo. Comencemos con la configuración. Para configurar nuestro inversor debemos presionar de primera instancia el botón Set. Vamos a presionarlo una vez hasta que nos aparezca este menú. En este momento nos va a aparecer la variable 00, que es el inicio de nuestro menú. Vamos a configurar parámetro por parámetro según como nos aparece en nuestro inversor. En este momento vamos a, con la tecla UP, presionar el botón hacia arriba y nos vamos a ir desplazando por todos los diferentes parámetros que nos aparece en nuestro equipo. Nos vamos a encontrar el parámetro 01. Este parámetro va a ser la prioridad de salida, en el cual nos vamos a encontrar con tres diferentes opciones. Para entrar a configurar la variable vamos a presionar el botón de Enter, donde vamos a poder configurar esa variable en específico. Primeramente nos vamos a encontrar por la que viene por defecto, que es UTI, que es prioridad de red eléctrica, en el cual la red eléctrica es la que nos va a suministrar principalmente nuestras cargas. Después vamos a tener SBU, que SBU significa el orden en que va a dar la prioridad de salida. En este caso va a ser solar, después batería y después utility. Utility en este caso es de red eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser modo de prioridad de batería y que cambiará la red solo cuando la batería esté por debajo del voltaje configurado en el parámetro 4, que ya veremos más adelante. Después cambiará a batería y hasta que esté cargado totalmente volverá a retomar el voltaje y la salida mediante la batería. O sea, esto quiere decir que la prioridad va a ser solar solamente cuando no haya solar, va a ser las cargas suplidas por la batería, y únicamente cuando las baterías estén por debajo del punto va a ser la red eléctrica quien las va a suplir hasta que las baterías recobren su punto de reconexión, que se ve en un parámetro más adelante. Después nos encontramos con la variable o el parámetro sol. En este caso es muy similar a SBU, sino que en este caso cambiará la red eléctrica solamente cuando los paneles solares fallen o esté por debajo del voltaje, igualmente configurado en el parámetro 4. En este momento vamos a dejarlo en SBU para términos de esta configuración. Le damos Enter para guardar, subimos, vemos en el segundo variable la frecuencia de salida, que vamos a poderlo configurar entre 50 y 60 Hz. Para efectos acá de Colombia se suele dejar siempre en 60 Hz. En la variable 3 es el rango de voltaje de entrada de red eléctrica, que en este caso nos aparece APL o UPS, que principalmente van a ser los rangos de voltaje a manejar. Principalmente se deja en UPS, que es lo más común. Después, pasando a la variable 04, nos vamos a encontrar con el voltaje de transferencia en que va a entrar la red eléctrica a cargar las baterías. En este caso viene configurado en 43.6 voltios. Esto quiere decir que cuando las baterías lleguen a este voltaje, en este caso 43.6 voltios, recordemos que este es un inversor a 48 voltios, es un modelo de 3500 vatios a 48 voltios. Cuando las baterías detecten un voltaje de 43.6 voltios, la red va a hacer la transferencia, va a hacer el bypass para cargar las mismas. Este variable es configurable entre 44 voltios y 52 voltios. En este caso lo vamos a dejar por el que viene por defecto. Pasando a la variable 5, este es el punto de desconexión en el que la red eléctrica dejaría de cargar baterías. Si el anterior era para hacer la transferencia de conexión de red a baterías, este va a ser la de desconexión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la red eléctrica alcance un voltaje de baterías, en este caso de 57.6 voltios, la red eléctrica va a soltar y van a ser las baterías las que comiencen a suplir la carga. Esta variable es configurable entre 48 y 60 voltios. En la variable 6 nos vamos a encontrar con la prioridad de carga a las baterías. En este caso nos vamos a encontrar con 4 opciones. Vamos a encontrar con SNU, OSO, CSO
y CV. SNU significará que va a ser una carga híbrida para las baterías. ¿Qué quiere decir esto? Que si tanto los paneles solares como la red eléctrica están conectados, los paneles solares y la red eléctrica van a hacer una carga en conjunta para cargar las baterías. Pero va a ser los paneles solares quienes tengan la prioridad de generar la energía o la corriente necesaria para cargar las baterías. Únicamente cuando la energía, la corriente de los paneles solares no sea insuficiente o no sea la adecuada para cargar las baterías, la red eléctrica entraría a cargar y ayudarle para que las baterías queden cargadas. OSO. En este caso, esta variable OSO es prioridad de carga solar. En este caso, la red eléctrica no está activada para cargar baterías. Toda la carga para nuestras baterías va a ser principalmente dada por los paneles solares. CSO. En este caso, la prioridad de carga es solar. Solamente cuando los paneles solares fallen o sean insuficientes para cargar la batería, la red eléctrica entrará a cargar las baterías. CV. En este caso, la prioridad de carga es red eléctrica. Solamente la red eléctrica cargará las baterías y solamente cuando la red eléctrica falle es cuando los paneles solares entrarían a cargar batería. Estos son los 4 parámetros de formas de carga para cargar nuestras baterías. En este caso la vamos a dejar híbrida en SNU, que es por lo que viene por defecto. Pasando para la variable 7, nos vamos a encontrar con la máxima corriente de carga para cargar nuestras baterías. En este caso va a ser la carga sumada entre la carga de corriente generada por paneles solares y la carga generada por red eléctrica. En este caso está en 80 amperios. Para este modelo en específico de 3500 vamos a tener una corriente máxima de hasta 120 amperios. Configurable igualmente. En este caso vamos a dejarla en 80, que es por lo que viene por defecto. En la variable 8 nos vamos a encontrar con el tipo de batería. En el tipo de batería nos vamos a encontrar con las baterías tipo gel, con las baterías tipo litio, en la cual se divide en 3 clases, que va a ser L14, que va a ser litio de 14 celdas internamente de la batería, L15, que va a ser litio de 15 celdas internamente, y L16, que va a ser 16 celdas internamente de la batería de litio. De igualmente nos vamos a encontrar con un tipo de batería N13 y N14, que son unas baterías de litio de otro tipo. Recordemos que las L13 y L14 son baterías de ferrofosfato. Y por último nos vamos a encontrar con el modo usuario. El modo usuario es para configurar los voltajes de nuestra batería según con datos específicos según la ficha técnica del fabricante. En este caso, como estamos utilizando baterías de gel, vamos a dejarlo en tipo gel. Recalcar que si dejamos en tipo gel, algunos parámetros se nos van a poner por defecto y no nos van a aparecer en la configuración. Sin embargo, en próximos videos vamos a mostrar en modo usuario, donde se nos va a habilitar completamente todos los otros parámetros para configurar en específico con baterías de litio comunicándolos por BMS. Llegando a la variable número 10, nos vamos a encontrar con el tiempo en el que la batería se va a estar en su etapa de boost, en la cual nos vamos a encontrar, en este caso, 120. Esto viene dado en minutos, que lo que quiere indicar que la batería va a estar en esta etapa de carga máxima, en su etapa boost, por 120 minutos. Es por lo que viene por defecto el equipo. En la variable 11 nos vamos a encontrar con el voltaje de flotación de nuestra batería, en el cual va a poder ser configurado entre 48 voltios y 58.4 voltios con pasos o con intervalos de 0.4 voltios. En este caso vamos a dejarla en 54.4 voltios. En cuanto a la variable 12 nos vamos a encontrar con con el voltaje de la batería en sobredescarga. En este caso la batería nos va a generar una alarma y nos va a indicar que el inversor está próximo a apagarse. En este caso está en 42 voltios. La variable 13 va a ser el tiempo en el que dure la variable 12, o sea la variable anterior que era 42 voltios, en segundos, o sea esto es en tiempo,
hasta que el inversor se apague completamente para cuidar, digamos que, la batería. En este caso va a generar una alarma, en este caso 5 segundos, hasta que llegue al voltaje mínimo. En cuanto a la variable número 14, nos vamos a encontrar con la alarma de bajo voltaje. Ya cuando la batería va a su punto máximo de descarga, nos va a generar una alarma constante, encendiéndose el botón default constantemente y comenzando a pitar. Pasando a la variable número 22, nos vamos a encontrar con el modo de ahorro de energía de la batería. En este caso vamos a encontrarlo dis, que va a ser disable, o ena, que va a ser enable. En este caso lo vamos a dejar disable. Prácticamente esta configuración significa de que el inversor va a estar censando la salida. Si la salida de carga, la salida C, es nula o menor a 50 vatios, la salida del inversor se va a apagar, o sea, no va a generar la salida monofásica. Únicamente cuando detecte que la carga es superior a 50 vatios, el inversor va a dar salida. Esto lo va a estar censando cada minuto. En este caso lo vamos a dejar disable. Cabe recalcar que nos saltamos de la variable número 14 hasta la 22 debido a los parámetros y a la configuración que se le dio anteriormente en el tipo de batería. En la variable 23 vamos a tener una protección de que el inversor se reinicie cuando se le ocasione una sobrecarga en la salida. La variable 24 va a ser igualmente una protección, pero en este caso de sobretemperatura. Todos estos parámetros son configurables para habilitarlos o deshabilitarlos, pero por defecto vienen habilitados. Así en ENA. 25 va a ser la alarma que esté habilitada o deshabilitada. En este caso de que el inversor genere algún error o alguna alarma, es esta variable la que nos va a indicar el estado del equipo. La variable 26 será el sonido generado que nos avisará cuando el estado de la red, o en este caso la fuente principal, es interrumpida. En este sonará en el caso de que el estado de la red de la fuente cambie. O sea, por ejemplo, cuando haga la transferencia, como se mencionó anteriormente. Por lo general viene habilitado ENA, pero por temas de ruido y de sonido, por lo general se suele deshabilitar para no molestar a las personas. En la variable 27 vamos a encontrar una protección cuando hay sobrecarga. En este caso la red eléctrica va a hacer el bypass, la transferencia, automáticamente para ayudar al inversor cuando está sobrecargado. En este caso, si se le superan la potencia nominal de salida del inversor, va a hacer una transferencia para ayudar la red eléctrica a suplir estas cargas. Por lo general está habilitada. 28. En el parámetro 28 nos vamos a encontrar con la corriente máxima dada por la red eléctrica, en este caso por el cargador AC. En este caso, en este modelo, el cargador AC de este equipo es de hasta 40 amperios. Vamos a poder configurarla qué tanta corriente vamos a quererle dar de la red eléctrica para cargar baterías. Parámetro 29 nos vamos a encontrar con esta opción que está en deshabilitado, que en este inversor, en este modelo que viene monofásico, es indiferente porque no da una salida de fase de vida, es una salida de 110 estables. Entonces esta siempre está deshabilitada. En la variable 30 va a ser un número que le vamos a dar entre el 1 y 6 en caso de que se quiera emparalelar los equipos. Esta opción aparecerá únicamente en las opciones que son en los equipos de los inversores que son emparalelables. En este caso, este de 3500 es emparalelable, por eso nos aparece la opción. La variable 31 va a ser, en este mismo caso, para emparalelar los equipos. En este caso lo tenemos en S y G porque este inversor está conectado solo. Si en este momento lo tuviéramos en otra opción, el equipo nos generaría una alerta o un error de emparalelamiento. En este momento tenemos el parámetro número 32, en el cual es el puerto que nos genera la comunicación. Hay unos modelos que son compatibles con el BMS de las baterías. Este inversor es compatible con el BMS de las baterías. Aquí vamos a poder configurar y tener la configuración para comunicarlos por BMS. En este caso lo vamos a dejar en SLA. Estas opciones están habilitadas para unos modelos.
Si no te aparece el BMS, quiere decir que no es compatible con el BMS del equipo o de la batería. En la variable 33 vamos a encontrarnos con los protocolos de comunicación de BMS de las baterías. La número 35 va a ser el punto de reconexión de bajo voltaje de la batería. ¿Qué quiere decir esto? Que la batería, si por algún motivo se sobredescargó, hasta que llegue a este voltaje va a ser el punto de reconexión donde va a volver a dar salida. En este caso es a 52 voltios, que es igualmente configurable cuando se pone en modo usuario. La variable 36 va a ser la corriente máxima que nosotros le vamos a permitir al inversor darle a las baterías en corriente, en este caso del cargador MPPT. Este inversor tiene un MPPT de 80 amperios, igualmente configurable desde 0 hasta 80 con pasos de entre 5 voltios. Vamos a dejarlo en 80. 37 y ya casi acabando, vamos a encontrar el punto de reconexión de la máxima carga de la batería. ¿Esto qué quiere decir? Que después de que la batería esté totalmente cargada, necesitará estar por debajo de este punto antes de ser recargada. O sea, si la batería está cargada y se cargó hasta 54 voltios, no será sino hasta que se descargue hasta este punto, hasta 52 voltios, que va a volver a recibir carga. Si está por encima de este punto no va a recibir carga, porque este es el parámetro de carga para las baterías en su punto máximo. Y por último nos encontramos con el voltaje de salida del inversor. En este caso vamos a tener una configuración desde 100 voltios hasta 120 voltios con pasos o intervalos de 5 voltios en 5 voltios. En este caso lo vamos a dar en 120. Estas configuraciones de aquí en adelante se van a ir habilitando a medida que se configuren los parámetros. En caso de que se deje en modo usuario, para configurar los parámetros internos del BMS, como lo son los variables 57 y posteriores parámetros que puedan aparecer en el inversor. Y listo, esas serían todas las configuraciones principales generales del inversor.